el acceso al quiz 1, al parcial 1 por plataforma. En general les fue bien, hubo por ahí unos tal vez dos, tres personas que tuvieron algún altibajo, pero todo eso es susceptible de mejora. Vámonos directamente al quiz, es por lo que ya tenía planeado mirar esto inicialmente así. Luego nos devolvemos un poquito a la tutoría 3, algo que vimos la semana pasada, perdón, 4, y tratamos propiamente ya, ingresamos a la tutoría del día de hoy, que es empezar a ver los componentes electrónicos. Voy a hacer un taller teórico práctico lo más amigable y ameno posible, para que cuando entremos a la práctica del taller, que digamos va a ser un poco más sencillo de lo que voy a plantear directamente en esta práctica asistida, para que ustedes pues se vayan como metiendo en el apasionante mundo de la electrónica. Entonces, una de las primeras preguntas del parcial dice: si adicionalmente se busca proteger los computadores, son 4 computadores, cada uno consume cerca de 150 vatios, alimentados a 120 voltios, ¿cuál es el valor de la protección contra sobrecorrientes? Cuando yo hablo de la protección, es el mismo breaker, ¿cierto? Contra sobrecorrientes o sobrecargas, valor del breaker en amperios. Recuerden que siempre les digo que lo mejor era aproximar al submúltiplo superior. Entonces aquí rápidamente yo voy a abrir la calculadora. Como son 24 computadores, multiplicamos 24 por 150 vatios y eso me da 3.600 vatios. Eso sería la carga total conectada de los 24 computadores. Recuerden que la potencia total es igual a la suma de las potencias parciales. Entonces, como tengo la potencia de cada computador, que son 150 vatios, cuando hablamos ahí de computadores de 150 vatios, ya estamos hablando de computadores de sobremesa, torres, mini torres, algo así parecido. Entonces, 3.600 vatios divididos sobre 120, porque recuerden que está la fórmula P es igual a V por I, despejamos la I, que es la corriente. Cuando nos hablan de protecciones, valor de protecciones o valores de breaker, es valores de corriente. Entonces, I es igual a P sobre V. Entonces, 3.600 sobre 20 me da 30. Alguien me puso 30, pero recuerden que si ponemos 30 y hay un sobreconsumo, les da por meter otro circuito adicional, ya la corriente se va a subir, y si la protección está de 30 amperios, entonces va a ir disparándose ese taco, como dicen vulgarmente. Se disparó otra vez el taco. Entonces, la respuesta correcta debería ser 40 amperios, o sea, aproximar al múltiplo superior de los que están mostrados ahí. Entonces yo colocaría en vez del 30, 40. Sería como la mejor respuesta posible de esa pregunta. Uy, profe, pero eso ya es como cuentico. Pues, o sea, uno lo da como 30, porque así le dio el resultado. Y como usted decía que era aproximando al próximo, Sí, al si no daba múltiplo exacto, superior, eso, si al no daba múltiplo exacto, superior. acomoda al múltiplo superior, pero como dio una cantidad exacta, entonces uno lo deja en 30. No, no, Pues uno no no sabe es que si queda en aconsejable, 30 igual, no es aconsejable, Sebastián, porque lo que le digo, si en esas instalaciones un equipo de esos se pone en corto, que genera una sobrecarga, se dispara. Si alguien pone una impresora o un equipo más, va a ir disparado el breaker. O sea, recuerden que yo siempre les advertí en los ejercicios que la idea es siempre aproximar, así le da el valor, aproximar a su múltiplo superior de 5. Y se los dije en la misma previa, recuerden aproximar al submúltiplo superior de 5. ¿Por qué? Por lo mismo que le estoy diciendo. Si usted pone el valor exacto y pone esa protección del valor exacto, nadie está exento en la vida real de que algún equipo se ponga en corto o que les dé por meter otro aparato adicional en la instalación y se dispara inmediatamente el taco. O sea, mejor dicho, viviría probablemente disparado el taco porque está en el límite del mismo valor del consumo de los equipos. Eso sería como la observación general. Y vuelvo y me ratifico pues en esto. O sea, yo no estoy improvisando aquí ni nada, sino que normalmente todos los cálculos, sean a nivel eléctrico o electrónico, siempre se hacen con un sobredimensionamiento. Puede ser de un 10%, de un 15%,
y hasta de un 20%. Pero pues bueno, eso sería el tema ahí. La segunda pregunta, expresar la ley de Watt según su fórmula matemática y decir cuál es la unidad eléctrica básica de cada parámetro. Entonces, digamos que es como una de estas opciones, ¿cuál sería la que más se aproxima a la mejor respuesta? Siempre es aproximando la mejor respuesta. Entonces, dice, W es igual a V por R, donde V es voltaje y R es resistencia, obviamente no aplicaría. W es igual a P por T, W vatios y P potencia y T en tiempo, tampoco. Esta es la más acertada, V por I, donde P es la potencia en vatios, V es el voltaje en voltios e I es la corriente en amperios. Esa sería como la respuesta más acertada. Bueno, la tercera sería, se necesita proteger un circuito eléctrico de iluminación en un centro de cómputo. Son 8 lámparas, cada lámpara de 40 vatios, ¿cierto? Entonces, cuando ya me están hablando de se necesita proteger, ya me están hablando de la potencia total. Como es la potencia total? Es como multiplicar 40 por 8, 4 por 8, 32, ¿cierto? Serían 40 por 8, serían 320 vatios. Vamos a ver qué más dice. El circuito está alimentado por corriente a 120 voltios. 320 sobre 120 sería, porque ahí dice cuál debe ser el valor de la protección contra sobrecorriente o sobrecargas, valor del breaker en amperios. Como siempre lo recalqué en los ejercicios, era no solo encontrar el valor exacto, sino aproximar al múltiplo superior que encuentren de los disponibles que hay. En realidad, en ese ejercicio anterior de los 30, casi nunca uno encuentra protecciones de 30 amperios. Pues sí está la de 30 amperios, pero la del múltiplo superior normalmente no va a ser de 35, sino de 40 amperios. Bueno, ¿cuál debe ser el valor de la protección contra sobrecorriente y sobrecargas? Valor del breaker en amperios. Entonces, 320 sobre 120 me da 2.66, ¿por qué me dio? Sí, 2.66 amperios. Para aproximar al breaker o a la protección comercial en múltiplo de 5 superior, pues uno podría acercarlo a 3, pero no consigue protecciones de 3 amperios. Entonces, la respuesta más acertada sería la de 5 amperios, digámoslo así. Bueno, la otra pregunta, expresar la ley de Ohm según su fórmula matemática y decir cuál es la unidad eléctrica básica de cada parámetro. Pues la respuesta más acertada según definición, B es igual a R por I, donde B es voltios, R es resistencia en ohmios y I es la corriente en amperios. La otra pregunta, defina un circuito eléctrico en términos de la fuente de alimentación, las cargas y los elementos necesarios para conducir la corriente eléctrica, en este caso los conductores, ¿cierto? Mínimo debe definir el circuito eléctrico básico con 4 elementos, o sea, con 4 de esos elementos, fuente, cargas, interruptor, conductores, no sé, y los parámetros eléctricos para su misma definición. Como mínimo, en el requisito por la definición de las opciones que demos, las 3 magnitudes o parámetros eléctricos básicos, que son voltaje, corriente y resistencia. Vamos a ver. Entonces dice, sí, la más acertada podría ser esta, la fuente de alimentación, que es el voltaje, conductores eléctricos, corriente en amperios, a través de ellos que pasa la corriente en amperios, la carga o elemento receptor, que es una resistencia normalmente dada en ohmios, y el switch o interruptor para encender o apagar el circuito. Ese, digamos, sería como la respuesta de pronto más acertada ahí. Entonces, en esto de selección múltiple, básicamente lo que buscamos es acercarnos a la respuesta de pronto mejor posible dentro de las opciones que hay. Y haciendo pues esa advertencia que siempre se los comenté cuando se hicieron los ejercicios de protección, y si por eso se hicieron varios ejercicios, que siempre así encuentre uno el valor exacto de la protección, es aproximar al múltiplo superior de 5 o del que tenga disponible en la realidad. Vamos a ver aquí en la práctica de hoy, por decir algo, me voy a devolver aquí en la plataforma, permítanme un momentico. Voy a compartirles nuevamente plataforma, aquí por la videoconferencia. Nos devolvemos a la tutoría anterior, que es la 4, ¿cierto? Hablar del circuito eléctrico. Habíamos hablado del circuito eléctrico serie, del circuito eléctrico paralelo y del circuito eléctrico mixto.
Les cuento que me tocó reconstruir la elaboración como solución del taller 4, entonces finalmente todos corrigieron e hicieron correctamente el ejercicio, pero no está por demás hacer un repaso del taller como tal y la solución para que lo podamos ver rápidamente. Definitivamente no alcancé porque a última hora de subir las notas a nivel del archivo de Excel actualizado y la retroalimentación en plataforma, pero ya con las correcciones que me enviaron, ya puedo hacer la subida de la información pertinente. Entiéndame ahí que en este caso yo lo que hago es siempre tener todo el bloque completo con toda la información de todos los grupos de trabajo y sea que estén con pendientes y después de los pendientes, entonces cuando ya tengo toda la información, entonces puedo consolidar y hacer de una vez todos los comentarios y pertinentes en cada, o el taller correspondiente a cada tutoría. Entonces aquí me voy a ir a taller 4, soluciones, permítanme un momentico, voy a abrir el archivo, tal cual, y ahí está directamente ya la solución planteada. Entonces voy a compartirles aquí por plataforma este archivo, permítanme un momento, taller 4, ejercicios, clase 4, soluciones. El primer ejercicio veíamos un circuito serie donde tengo un valor de una resistencia R1 igual a 100 ohmios, si no me dicen nada es porque están ohmios, R2 igual a 330 ohmios y R3 igual a 890 ohmios. Recordemos que por los circuitos serie, por definición, hay un voltaje aplicado de batería de 12 voltios, que por definición, en un circuito serie, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias parciales. O sea, la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Simplemente sumo los tres valores y me da 1320 ohmios. Directamente aplicando la misma ley de Ohm, porque recuerden que B es igual a R por I, entonces encuentro la corriente total, porque ya tengo la resistencia total, el voltaje total, que es el voltaje de la batería, entonces puedo encontrar la corriente total. I total es igual a B total sobre R total, que es 12 sobre 1320, y eso me da aproximadamente 0,009 amperios, o sea, pasándolo a miliamperios serían 9 miliamperios. De una vez también, como ya tengo el voltaje total, que es el mismo voltaje de batería, y la corriente total, puedo hallar la potencia total. La potencia total es igual al voltaje total por la corriente total, que son 12 por 0,009, que eso me da aproximadamente entre 106.106.107.108 watts, vatios, que es lo mismo que tener 106, 107 o 108 milivatios. Recordemos que en los circuitos en serie, por definición, la corriente total es la misma corriente que pasa por el I sub R sub 1, que es por I sub R sub 2, que es por I sub R sub 3, porque miremos en el diagrama que es un solo camino, no hay varios caminos para ir desde un borne de la batería hasta el otro extremo de la batería. El B sub R sub 1, entonces el B sub R sub 1, voy a volver aquí un poquito como para ver bien el circuito. B sub R sub 1 es el voltaje aplicado o que esté presente en esta resistencia 1. Ese voltaje en la resistencia 1 va a ser el valor de la resistencia 1 por el I sub 1, pero como ya habíamos visto previamente, el I sub R sub 1 es el mismo, la corriente total, entonces para los tres casos el cálculo de los voltajes es el valor de su resistencia por la corriente total. Entonces en el primer caso 100 por 0.009 me da 0.9 voltios, en el segundo caso es 330 por 009 me da más o menos 297 voltios. Por aproximaciones, digamos que podría ser este 1 voltio y este 3 voltios. El que me puso 298 en este 1, no pasa nada, está bien. Y en el último caso, 890 por 0,009 me da 801, entonces serían 8 más 3, 11 más 1, 12. Si comprobando sería el voltaje total, sería la suma de los voltajes parciales, voltaje en la resistencia 1 más voltaje en la resistencia 2 más voltaje en la resistencia 3, que es 1 más 3 más 8. Aquí me da por aproximación 11,88, 12 voltios. Eso es de acuerdo al número de decimales que tomo.
También, para las potencias parciales, recordemos que la potencia total, que ya la calculamos, entonces hallamos las potencias parciales y luego hacemos la comprobación. Entonces, la potencia en la resistencia 1 va a ser el voltaje en la resistencia 1 por la corriente total, que es la misma corriente en I sub 1, que es 0,0081 vatios. En la otra, que sería la potencia en la resistencia 2, me daría 0,02673, algunos les dio 0,027, no pasa nada. Y en la potencia en la resistencia 3, 0,072. Sumando y comprobando esas potencias, aquí me da 100.106 por aproximaciones, pero lo que les decía, puede ser 0.106 por aproximación, 0.107 o 0.108. En el valor del circuito, perdón, el ejercicio de circuito paralelo. Recuerden que aquí cambia un poquito la filosofía de los parámetros a hallar, ¿sí? Aquí tenemos, es lo mismo, hallar todo, voltaje total, corriente total, resistencia total, potencia total, y los valores parciales tanto de voltajes como de corrientes y de potencias. Entonces, es como ejercitarse uno en estos temas de cálculo básicos que usa mucho uno en electrónica, efectivamente. Entonces, digamos que tenemos la resistencia 1 de 100 kiloohmios, la resistencia 2 de 1 megaohmio, porque es M mayúscula, y la resistencia 3 de 1 kiloohmio, que son 1000 ohmios. En la de 100 kiloohmios son 100.000 ohmios, ¿cierto? Entonces, ojo que la resistencia en paralelo ya no es la suma simple de la suma de las tres resistencias, sino que había una fórmula que dice que la resistencia total es igual a 1, todo eso sobre 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3, en este caso. Entonces, el voltaje total es el mismo voltaje aplicado a la batería, que es el mismo voltaje en la resistencia 1, que es en la resistencia 2, que es la en resistencia 3. ¿Por qué? Porque miremos que los extremos de esa resistencia son puntos comunes en un extremo y que van a un borne de la batería. Y en el otro extremo de esas mismas tres resistencias es un punto común que va al otro borne de la batería. Y con eso concluimos, por definición, que es un voltaje paralelo. Entonces, ya podemos directamente, sabiendo que tenemos el mismo voltaje aplicado en cada elemento, entonces hallamos la corriente en cada uno de los elementos, aplicando la ley de Ohm, que B es igual, dice que B es igual a R por I, entonces I es igual a B, que es el mismo para todos, sobre el valor de su resistencia. Entonces, hallo el primer valor de la corriente en la resistencia 1, me da 9 por 10 a la menos 5, el otro me da 9 por 10 a la menos 6, y el otro me da 9 por 10 a la menos 3, que es lo mismo decir 9 milésimas o 0,09 en el caso de, por ejemplo, la corriente en la resistencia 3. La corriente total, entonces recordemos que aquí, a diferencia del circuito serie, habíamos dicho que en el circuito en serie el voltaje total es igual a la suma de los voltajes parciales, o sea, la suma de los voltajes en cada elemento. Aquí no se aplica eso porque el voltaje es el mismo, es la corriente total. La corriente total es igual a la suma de las corrientes parciales, o sea, la suma de las corrientes en cada elemento. Entonces, sumamos esas corrientes que acabamos de hallar y total es igual a la corriente de la resistencia 1 más corriente de la resistencia 2 más corriente de la resistencia 3, que son los valores que hallamos inmediatamente antes, y eso me da un valor total de 0,09099 amperios. Y la resistencia total, como les había dicho, es esa fórmula, que es una de las tantas maneras de expresar la resistencia total en elementos en paralelo. Hago las operaciones y eso me da 989.11 ohmios. Y la potencia total, como ya tenemos el voltaje total, que es el mismo voltaje de batería, más la corriente total, que es la suma de esas corrientes, entonces multiplico ese voltaje de batería, que son 9 por 0,009099, y eso me da aproximadamente 0,081891 vatios. Y puedo hallar parcialmente también las potencias parciales en la resistencia 1, que es aplicando el voltaje en la resistencia 1, que es el mismo voltaje de batería, por la corriente en esa resistencia 1, y así sucesivamente. Entonces, en el primer caso me da 0,00081 vatios, en el caso de la resistencia 2 me da 0,00081 vatios, y en el último caso, la última resistencia, que es la de 1000 ohmios, si mal no estoy, si la de 1000 ohmios me da 0,081 vatios, o sea, 81 milivatios.
Comprobando sumo esas potencias y eso me va a dar el equivalente de la potencia total calculada que me dio 0,081891 y efectivamente es el valor. Y finalmente, que lo dejé como a nivel de ejercicio, alguno me hizo el ejercicio y está bien calculado también, algún grupo optó mejor por hacer el circuito mixto, recuerde que yo se los dejaba como opcional, vale, igual, y en este circuito mixto sería más o menos los cálculos de esta manera. Tenemos en la resistencia 1 un valor de 33K, o sea, 33.000 ohmios, un valor de la resistencia 2 de 47K, o sea, 47.000 ohmios, y una resistencia 3 de 100K, o sea, de 100.000 ohmios, porque multiplica uno todos los que son K, multiplica por 1000. Hoy vamos a hacer precisamente esas prácticas de tanto probar con un tester las resistencias, por ejemplo, en resistencias de carbón, que se usa mucho como película de carbón en electrónica, aún todavía algunos equipos vienen con resistencias de carbón, aunque ya vienen con resistencias de película depositada, digámoslo así, que se llaman SMD, o superficiales, elementos de conexión superficial, y teníamos un voltaje aplicado en esta batería de 1.5 voltios. Entonces dice que hallar lo mismo, el voltaje total, la corriente total, la resistencia total, los voltajes parciales, las corrientes parciales y las potencias parciales. Entonces, analicemos lo siguiente desde el punto de vista del recorrido de la corriente para poder hacer la solución. Sale, supongamos, desde el punto de vista didáctico, sabemos que se muestra desde el punto de vista didáctico que salimos del borne positivo y llegamos a este punto común. Este punto común se bifurca, digámoslo así, la corriente, o sea, una pasa a través de la resistencia 3 y otra parte de la corriente pasa a través de la resistencia 2. Y finalmente vuelve y queda en otro punto común y queda otra vez la corriente que llega al borne negativo. Entonces, la corriente que sale del borne negativo, positivo o llega al borne negativo, como se muestra en este diagrama, es la misma corriente total, ¿sí? Ahora, la corriente total va a ser igual a la corriente que pasa por R1, que es la misma corriente total. Pero la corriente que pasa por R2 ya no va a ser la misma corriente total. La corriente que pasa por R2 va a ser el voltaje aplicado entre este par de resistencias R2, 3, sobre el valor del elemento del valor de la resistencia R2. Y la corriente que hay por R3 es el voltaje que hay entre esos dos puntos extremos de la conexión entre la resistencia 2 y 3 dividido por el valor de la corriente en la resistencia 3. Entonces, digamos que desde el punto de vista solución intermedia, podría uno sacar una resistencia equivalente entre estas dos resistencias para reemplazarlas por una sola. Para que reemplazándolas por una sola y sumándola luego a esta resistencia 1, tendríamos la resistencia equivalente total. Entonces, la resistencia total sería igual a la resistencia 1 más la resistencia equivalente entre los dos puntos 2 y 3, o sea, las resistencias 2 y 3. Y la resistencia equivalente entre las resistencias 2 y 3 lo podemos calcular. Hay una fórmula alternativa que les comenté en la clase anterior, que puede ser sacar una resistencia total entre estos dos puntos, que sería resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. O la otra forma, como la explico aquí en esta solución, que es simplemente multiplicar la resistencia 2 por la resistencia 3 sobre la suma de la resistencia 2 más la resistencia 3. Hago las operaciones y eso me da aproximadamente 31.972.78 ohmios o por aproximación 31.973 ohmios. Entonces la resistencia total sería igual, por la definición de la fórmula, sería la resistencia 1 más la resistencia equivalente entre 2 y 3, que la acabo de hallar, que son 31.973 aproximadamente. Sumo esos dos valores y me da 64.973 ohmios por aproximación. Como ya tengo la resistencia total de todo este circuito equivalente, porque uno separa en bornes de la fuente de alimentación, en este caso de la batería o de la pila, entonces puedo hallar la corriente total por ley de Ohm. Recordemos que V es igual a R por I. Entonces, I total es igual a V sobre T. Entonces, voltaje total es 1.5 sobre la resistencia total, que es 64.973, y eso me da más o menos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2.3 por 10 a la menos 5 amperios, o lo que es lo mismo 0,00023 amperios. Bueno, el voltaje total entonces debería ser igual a, devolvámonos aquí en la gráfica,
el voltaje total debería ser igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en este equivalente de las dos resistencias. Entonces yo lo llamé voltaje total es igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje equivalente entre 2 y 3. Pero todavía no sé cuál es el voltaje equivalente entre 2 y 3. Entonces vamos a hallar, primero que todo, la corriente por R sub 1. Ya les había dicho que como es el mismo camino que va hacia el borne de la batería, entonces la corriente en las resistencias, en la resistencia 1 va a ser igual a la misma corriente total. Ahí vamos. Pero falta la corriente equivalente entre los puntos 2 y 3, que es la misma corriente total. Entonces, como tenemos la corriente total entre estos dos puntos, que es la misma corriente equivalente para estas dos resistencias, entonces podría decir uno que el voltaje equivalente en el punto 2, 3 es igual a la resistencia equivalente entre los dos puntos R equivalente en los puntos 2 y 3 por la corriente total, y eso me da el voltaje equivalente que van a ser .7353 voltios haciendo las operaciones, porque ya tenía la resistencia equivalente que era 31.973 por aproximación y la corriente total. Y si me devuelvo un poco el voltaje en la resistencia sub 1, sabemos que la corriente que pasa por la resistencia sub 1 es la misma corriente total, entonces si como tengo el valor de la resistencia 1, entonces el voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente total por el valor de esa resistencia, que me da 75.9 voltios. Si miro el voltaje total por la fórmula antes planteada, voltaje total es el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje equivalente entre los puntos 2 y 3. Entonces, el voltaje total va a ser la suma de .759 más .7353, que es aproximadamente 1.5 voltios. Y faltaría hallar entonces la corriente en la resistencia 2 y la corriente en la resistencia 3. Entonces, la corriente en la resistencia 2 es el voltaje equivalente entre los dos puntos, que ya lo habíamos encontrado, .7353, sobre el valor de la resistencia R2, que es 47.000 ohmios, y esto me da aproximadamente 1.56 por 10 a la menos 6 amperios. O en el caso de la corriente por la resistencia 3, que sería el voltaje que ya encontramos equivalente, que es .7353 sobre 100.000 ohmios, que es el valor de la resistencia R3. Y eso me da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.353 por 10 a la menos 6 amperios. Entonces, comprobando, si sumamos esas dos corrientes, I sub R sub 1 y I sub R sub 2, perdón, I sub R sub 2 y I sub R sub 3 que acabamos de hallar, eso sería equivalente más o menos al valor por aproximación que es la misma corriente total que ya habíamos calculado. Y bueno, no calculé ahí las potencias parciales porque simplemente es multiplicar los valores de los voltajes aplicados en cada elemento por la corriente en cada elemento, y eso sería la potencia en cada elemento de ellos. Esto sería entonces la resolución del taller 4, que ya, como bien lo mencioné, pues en realidad todos hicieron, los que tenían problemas de corrección, hicieron las correcciones y les quedó bien el solucionario como tal del ejercicio. Entonces, a todos en general, bueno, casi a todos en general, el taller les queda más de 4, porque hubo un grupo que tuvo un pequeño bachecito por ahí en una definición de, más que todo creo que fue de unidades, pero bueno, no pasa nada. Entonces, esto sería como lo que habíamos hecho de la clase anterior, el parcial y el quiz, perdón, y el taller. Voy a compartirles aquí nuevamente por plataforma en la videoconferencia circuito serie, paralelo y mixto, y ya propiamente el tema de hoy. Digamos que a partir de esta tutoría empezamos a ver todo lo que son la electrónica menuda, digámoslo así, o sea, los componentes electrónicos, qué es cada componente electrónico, tanto desde el punto de vista que son elementos pasivos o activos. Vamos a ver de qué se trata eso, de que son pasivos o activos, y más adelante podríamos ver en más detalle lo de los circuitos integrados y los simuladores electrónicos para montaje y prueba de proyectos, que en últimas es lo que queremos como irlos ambientando en esta asignatura para meterse al fascinante mundo de la electrónica. De hecho, hace unos 2 o 3 días
estaba hablando con un ingeniero de sistemas, que ustedes no me lo creen, muchachos, se dedicó a esto. Se dedicó por el mundo de la electrónica, hizo una especialización en controladores PLC y se dedicó fue a eso, y me hablaba con mucha propiedad de todos los términos y de todas las magnitudes y todo, y hasta que me atreví a preguntarle, bueno, usted es ingeniero de sistemas, pero ¿por qué sabe tanto de los parámetros eléctricos, electrónicos y de tantos circuitos electrónicos y tal? Me decía, no, pues sencillamente me dediqué a eso, hice una especialización de controladores PLC, y por eso es que estoy tan metido en ese cuento. Entonces miren que no es excluyente de que yo me atrevería a decir una cosa, en general cualquier ingeniero de cualquiera de las ramas puede estudiar cualquiera de las otras ramas de cualquier ingeniería. Conozco ingenieros mecánicos trabajando como ingenieros electricistas o electrónicos, conozco ingenieros electricistas trabajando como ingenieros electrónicos o en sistemas, conozco ingenieros electrónicos trabajando como ingenieros de sistemas o aplicando conceptos de ingeniería mecánica. Entonces, esto es más que todo por la formación, o sea que no es excluyente nada de esto. Es simplemente como buscar la especialización y lo que le guste a uno y demás. Entonces, voy a hacer un paneo rápido aquí por la tutoría como tal. Vamos a ver un video bastante interesante de los componentes electrónicos. Tengo aquí a mi lado un poco de componentes electrónicos que se los quiero mostrar en vivo y en directo y cómo se prueban. Y también vamos a hacer una práctica algo extendida sobre las resistencias de carbón y digamos que el taller del día de hoy va a consistir más en eso, como para que no perdamos el hilo de toda la temática de los componentes como tal. Vemos también aquí un pequeño video de lo que son los componentes electrónicos, más que todo condensadores, bobinas, transformadores y demás. Hacer algunas aclaraciones, hacer un descriptivo de las bandas de colores para las resistencias de carbón, de película de carbón, algún archivo que habla más sobre los diodos y los transistores y cómo probarlos, y las compuertas lógicas y los circuitos integrados propiamente. Teniendo ya uno por lo menos una idea básica de cómo es que se polarizan esos elementos, inclusive los circuitos integrados y todo, que aquí tengo, pues, podríamos decir que este es un circuito integrado, y sí, pero esta es una memoria E cuadrado PROM. Es un circuito integrado, que es de una memoria de cierta capacidad. Y entonces se las voy a mostrar, porque aquí a mano, pues, así de rapidez ahora encontré esta, nos puede servir como referencia para lo que son los circuitos integrados. Y obviamente el taller del día de hoy, que como les había dicho, es básicamente hacer una práctica sobre cálculo de resistencias. Entonces nos vamos a devolver primero a este video. Bueno, y disculpen un momentico, les hago una introducción así rápida. Permítanme, le doy acceso aquí a alguien. Hoy solamente tengo 15 participantes. Bueno, ahora en la asistencia veremos a ver qué sucede. Voy a hacerles una descripción así a grosso modo bien rápida de lo que estamos viendo ahí en la imagen en plataforma, los componentes electrónicos, para que cuando veamos el video y yo pase a la parte práctica de mostrarles en vivo, en directo, si no todos los que están ahí, una buena cantidad de los que aparecen ahí en ese diagrama inicial de ese video, pues sepamos de qué estamos tratando propiamente, porque como les digo, esto ya meternos directamente con la electrónica menuda, la electrónica detallada de componentes, y pues obviamente es otro panorama muy amplio, muy extenso, que no se limita únicamente a esto que vamos a ver, sino a muchos más parámetros, inclusive de medida y demás. Me tocó acercar también los dos instrumentos medidores, tanto el tester barato que les decía de 15 o 20 mil pesos, que con él podemos hacer medidas de transistores, y tengo al otro lado también el instrumento Fluke para hacer las mediciones de capacitancia, o sea, de los condensadores de paso o cerámicos, o electrolíticos, perdón. Si miramos aquí arriba a la izquierda, donde estoy señalando con la mano, es como un cilindro. Ustedes ven como una canequita ahí cilíndrica de color negro con dos terminales. Aquí al final, en este extremo, esto es un condensador electrolítico. Lo definimos como condensador capacitante
capacitancia o capacitor. La unidad de medida eléctrica o electrónica, mejor, para esos condensadores son faradios, pero por efectos prácticos no tomamos esa como la unidad de medida estándar, sino casi siempre microfaradios. Cuando hablamos de micro, es millonésimas de faradio. ¿Por qué? Porque al tener un condensador de un faradio sería una caneca impresionantemente grande en volumen, ¿no? De pronto puede ser una canequita o un cilindro de estos de aproximadamente un diámetro, puede ser de 10, 15 o 20 centímetros. Entonces, ese es un condensador electrolítico. Otra de las características de los condensadores electrolíticos es que tienen polaridad de carga. Así como las baterías, las pilas, los condensadores electrolíticos tienen marcada su carga en cada terminal. Marca, por ejemplo, en una de estas un más y en la otra un menos. Ahorita lo vamos a ver cuando lo veamos en la forma teórica, práctica ya real. Este que vemos aquí a la derecha de color verde es un condensador, puede ser un condensador que llamamos nosotros de desacoplo en electrónica. Profe, Dígame, ¿quién me habla? profe, qué pena, ya llamo a lista o algo así. No, tranquilo, Felipe, ustedes saben que normalmente yo lo hago es después del descanso, no me preocupe por eso. Sí, es que entré un poquito tarde, pero pues, vaya la Tranquilo, redundancia. no se preocupe por eso. Bueno, entonces este que les estoy mostrando acá, que es el condensador, puede ser un condensador cerámico o de parafina de papel, que es este que les marco aquí, es otro condensador, pero es lo que nosotros llamamos en el argot técnico un condensador de paso o de desacople, que sirve para unir o dejar pasar señales alternas entre unos circuitos y otros circuitos. Digamos que básicamente se usa para eso. O para filtrado de señales, o sea, para que no haya como tanto ruido en una señal alterna que ya tiene determinada forma de un circuito electrónico y pasarlo de un circuito a otro. Este que vemos acá... Buena, profe. ¿Con quién hablo, perdón? David Sánchez. David, cuénteme, David. Le puedo hacer una preguntita para que usted me pueda decir de forma técnica, cuando usted dice mucho ruido, ¿a qué se refiere, profe? Qué pena. Ruido. Resulta que es que en electrónica uno maneja siempre señales. Digamos que en las compuertas electrónicas uno maneja solamente ceros y unos. El cero está denotado básicamente por un nivel de voltaje bajo o próximo a cero, 0 voltios, ¿cierto? Y el nivel alto, o sea, un 1 binario, se representa por un voltaje alto. Si dependiendo de que estemos usando compuertas TTL, o sea, lógica transistor, puede ser 5 voltios. Entonces, si yo tengo 5 voltios, quiere decir que en el término binario ese es un 1. Pero en compuertas CD, tipo CMOS, que es metal de óxido, semiconductores de metal de óxido, en esas compuertas tipo CD o CMOS, el voltaje positivo o voltaje que representa el 1 binario puede ser un voltaje de 9 voltios, 12 voltios, algo así, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando yo hablo de ruido, descartando ese tema de las compuertas, porque también puede aplicar ahí, es que las compuertas electrónicas no solo sirven para manejar suma, resta, multiplicaciones, divisiones, comparadores de voltaje o divisores, multiplicadores, sino que también sirven para inclusive hacer circuitos osciladores. ¿Qué es un oscilador? Un oscilador, digámoslo redundantemente, para decirlo de esta manera. Un oscilador es un circuito electrónico que produce una onda alterna que puede ser de alta frecuencia o de baja frecuencia. Recuerden que los microprocesadores, las memorias, todos los circuitos electrónicos y la tarjetería electrónica tienen un reloj de base para poder sincronizar con otra tarjeta o con otros circuitos. Entonces, la memoria RAM de un computador tiene una frecuencia de reloj base. ¿Para qué? Para que ella se pueda sincronizar con la memoria, perdón, con la frecuencia de reloj de la tarjeta madre o del microprocesador. Que esa frecuencia del microprocesador puede ser también de una alta frecuencia, que ya estamos hablando desde gigahertz o gigas, como dice uno, gigahertz, ¿cierto? O sea, miles de millones de hertz, ¿sí? Y hay diferentes tipos de osciladores, como les decía, puede ser a través de compuertas electrónicas, a través de transistores,
y bobinas y condensadores, o a través de cristales de cuarzo, que son como unas canequitas metálicas que uno directamente las puede identificar y dice, ah, ese es un oscilador de cuarzo, es un cristal de cuarzo, que viene marcado en su placa a cuántos kilohertz o megahertz oscila. Cuando yo digo ruido, es que si esos circuitos que producen esas señales alternas se ven afectadas en el circuito, porque los circuitos electrónicos y las tarjetas electrónicas tienen muchos componentes y muchos circuitos entre ellos y partes constitutivas de esa tarjeta o ese equipo electrónico. Entonces, unos cumplen con una función que pueden funcionar a una frecuencia, otros funcionan con otra función diferente a otra frecuencia y a diferentes relojes inclusive puede ser, pero ellos se tienen que sincronizar en sí a través de, a través de una frecuencia de reloj, digámoslo así, principal o de referencia. Cuando yo digo ruido, es que de pronto hay interferencia radioeléctrica, que es lo que llamamos las interferencias semi, entre circuitos por esas frecuencias. Por eso es que muchas veces en los circuitos electrónicos ustedes de pronto detallarán o a algunos les ha dado por destapar aparatos y lo veremos en la próxima clase. Destapa uno los aparatos y ve como unas pantallitas metálicas en esas tarjetas. Quiere decir que está pantallado electromagnéticamente para evitar esas interferencias radioeléctricas. Entonces, hablando del ruido, es eso. Aquí nosotros tenemos donde estoy señalando con la manito, este podría ser un reóstato de precisión, porque aquí vemos una pestañita que puede ser como un tornillito que le da vueltas, enrosca y desenrosca para dar un valor de resistencia más preciso en los dos terminales, ¿cierto? Aquí tendríamos, por decir algo, estos que vemos acá pueden ser unos dos diodos de tipo germanio. Vamos a ver qué es un diodo. Un diodo es un elemento semiconductor que puede ser de germanio o de silicio. Permítame un momentico. A ver si yo aquí puedo ver. Podrían ser estos que vemos acá. Podrían ser, estos pueden ser diodos de germanio y estos podrían ser, o resistencia. Lo que pasa es que ahí no se ve como claramente si son resistencias o diodos de germanio. Ahorita lo vamos a aclarar. Pero estos sí podrían, por ejemplo, ser diodos de silicio. Casi siempre es... ¿Perdón? Qué pena. Esas son resistencias. Resistencias. Listo. Ahorita, sí, correcto. Resistencias que vemos que tienen unas banditas de colores. Y cuando veamos ahorita en la práctica... De cuatro bandas. De 4 bandas, correcto. Ahorita lo veremos. Este, por ejemplo, es de acá. Pueden ser unos condensadores cerámicos. Este es electrolítico. Este puede ser de película de papel o parafina. Y estos pueden ser unos condensadores cerámicos, que también los llamamos como condensadores de paso o de desacoplo. Estos no manejan polaridad. Este tampoco maneja polaridad, pero este sí maneja polaridad. Este podría ser una resistencia o un diodo dependiendo del código que tenga aquí, porque este puede ser o una resistencia de silicio, de película. Los de abajo son SSR, profe. SMD, sí señor. Los de tres paticas, SSR. Esto puede ser transistores o SSRs o tiristores. Nosotros le podríamos decir, a nivel de transistores pueden ser transistores de potencia, pueden ser transistores MOSFET, que son muy usados hoy día todavía, o pueden ser tiristores. Tiristores sería el nombre genérico porque pueden ser SSRs o triacs. SSRs si manejan polarización positiva y triacs si manejamos en corriente alterna. Pero digamos que genéricamente, si son del tipo tiristor, pueden ser SSRs para corriente directa o triacs para corriente alterna, o transistores, si son transistores de potencia, y los llamamos transistores porque tienen 3 patas, 3 pines. Estos serían, vuelvo y lo repito, pueden ser transistores de potencia o tiristores si se usan para control de dispositivos, motores, cargas, inductores y demás. Y estos que vemos aquí, que estoy marcando con la mano, también con la manito, estos sí son físicamente transistores, porque son transistores de silicio, que ahorita les voy a mostrar aquí 2 que traje, son de 3 paticas. Estos directamente sí puedo decir, sin error a confundirme, que son transistores. Y los transistores son elementos semiconductores de tipo activo. ¿Cuáles
son de tipo pasivo? Estos, como los condensadores, las resistencias, los reóstatos, y los activos son los que manejan señales, o sea, que manejan algún factor de ganancia. Todos los que son transistores son elementos activos. Los circuitos integrados pueden ser también elementos semiconductores activos porque manejan algún factor de señales o de ganancias. Este puede ser, por ejemplo, un transistor de germanio, que ya no se usan, ya casi no se ven en los equipos electrónicos. Se usaban por allá en los años 60, 70, desde los años 50 hasta los años 80, pero cuando se creó el transistor de tipo de silicio, bueno, todos los componentes de silicio son de una pastilla como negrita, silicio, que es como el material semiconductor empleado. Cuando hablamos de material semiconductor, es como un dopaje que hay, de que unos son más positivos o más negativos para la polarización en sus terminales. Eso es un elemento semiconductor. O sea que conduce unos ratos, otros ratos no conduce, o sea, por eso se llama semiconductor. ¿Por qué? Por la polarización, porque hay unos terminales que son más positivos o más negativos que otros. Y tenemos también, por ejemplo, que vemos acá, es un relevo. Aquí traje yo también un relevo. Un relevo es como unas bobinas magnéticas, electromagnéticas, que manejan unos pines o unos contactos para que cuando ellas son energizadas, cierre contactos o abra contactos, porque hay unos que tienen contactos normalmente cerrados o contactos normalmente abiertos. Estos son los famosos diodos LEDs o diodos emisores de luz, ¿cierto? Aquí tengo varios, unos blanquitos, más pequeñitos, más grandes. Aquí también traje yo unos diodos LEDs, traje uno grande, uno de potencia, y traje unos diodos LED señalizadores, que puede ser este diodo LED tipo rojo y este tipo amarillo. Mire, este podría ser, si mal no estoy, el oscilador de cuarzo, que es como una canequita que tiene marcado en la placa un valor en kilohertz o en megahertz. Este, por ejemplo, es un puente rectificador. Los puentes rectificadores se usan normalmente, es para rectificar o pasar el tipo de corriente alterna que es aplicada en una fuente de alimentación y convertirla en corriente directa. Resulta que toda la tarjetería electrónica normalmente, y las fuentes de alimentación y todos los circuitos electrónicos, transforman esas fuentes de alimentación que toma uno desde el tomacorriente, que son un voltaje de corriente alterna, a través de unos transformadores que traje también un transformador aquí de muestra, convierte la corriente alterna en corriente directa, para poder polarizar todos estos elementos y que funcionen de manera adecuada para que, de acuerdo a las señales que ellos generen o les ingresen a ellos, poder manejarlas y procesarlas. Y ¿Cómo se llama, profe? ¿Perdón? ¿Cómo es que se llama? Tiristor, perdón, puente rectificador. Puente rectificador. Normalmente viene de 4 pines. 2 pines que es para conectar a la parte de corriente alterna. Y otros 2 pines que vienen ya definidos con polaridad, positivo o negativo, para poder alimentar los diferentes circuitos en una tarjeta o en un equipo electrónico. Y esto podría ser, por ejemplo, un varistor. El varistor, hay muchos, es que hay demasiados componentes. Un varistor es un componente que sirve como para protección de voltaje. Que ahí siempre los traen las fuentes. En las fuentes de computadores vienen varistores. En todo lo que son fuentes viene un varistor al voltaje de entrada, que es como manejar más que todo como los picos de voltaje que se generan a veces en las fuentes de alimentación. Entonces, lo que quiero ahorita, para poder avanzar lo más rápido, es abrir el video, como para que ustedes se compenetren un poquito más con la electrónica, y luego me voy a la parte de mostrarles los componentes y demás. Entonces, permítame un momentico y voy a abrir este video. Hola amigos de YouTube. En esta ocasión estaba desmontando una fuente de alimentación porque no funcionaba y he aprovechado para grabar este vídeo, ya que en una fuente de alimentación vamos a encontrar todos los componentes que hemos estado explicando hasta ahora, ¿vale? Entonces vamos a empezar con un repaso rápido. Como vemos, aquí tenemos un puente de diodos. Si os Puente fijáis, rectificador. muy parecido al del tutorial de diodos que os enseñé. Además, en la placa veis cómo indica son diodos. Ese Pues es un este puente componente van los rectificador. 4 diodos que forman parte, pues, de la fuente de alimentación para corregir la onda. Luego aquí tenemos condensadores. Son tan grandes porque aguantan bastante voltaje. Esos son los condensadores
Luego electrolitos. aquí tenemos disipadores. Estos son disipadores pues porque los componentes que llevan aquí, que me imagino que serán reguladores de tensión, pues desprenden mucho Esos calor y son necesitan los famosos ser transistores MOSFET o de potencia. disipados. Luego, por otro lado, tenemos aquí transformadores, que los transformadores no los hemos explicado, pero simplemente lo que son bobinas, Ajá. que lo que hacen es aumentar o Disminuir el disminuir un voltaje. voltaje. Quiere decir que se utilizan para elevar o disminuir la tensión. Por ejemplo, meterle 200 voltios y una bobina que te saque 12, dependiendo del número de vueltas que lleva, ¿vale? Luego, por otro lado, vemos condensadores más pequeños. Aquí vemos Electrolitos. un diodo con una resistencia. Ajá. Luego, esto verde son condensadores. Ajá. Un transistor. Luego tenemos por aquí un fusible, ¿vale? Que también lo vimos Correcto. en el tutorial de Sí. fusibles. Luego estos son condensadores. Vemos aquí un Cerámicos. diodo suelto, negro, ¿vale? Sí. Todo lo de rayitas son resistencias. Resistencias. Luego si nos venimos por aquí, pues tenemos otro diodo de más potencia, veis que es más Sí, más gordo. grande. Más condensadores, resistencias. Estos son diodos, ¿veis? Un integrado, más Circuito integrado. condensadores. Y estos son bobinas, ¿vale? Bobinas que en el tutorial de bobinas no tenía bobinas parecidas a estas, pues bueno, aquí las estáis viendo. Una bobina y otra bobina, ¿vale? Y como último añadir, ya que estoy aquí, veis que yo he cortado los cables de la fuente porque al final está rota y no tiene solución. Entonces veis que los cables amarillos de un ordenador son los que llevan 12 voltios, además lo indica en la placa. Los rojos son los que llevan 5. Sí. Y luego los negros son la masa. Masa que o en tierra. inglés es ground, Ground, GND. tierra. ¿Vale? Cuando veáis GND en un circuito, quiere decir que son los 0 voltios o la masa Sí. del circuito. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya gustado el repaso y si tenéis alguna duda, pues no tenéis más que preguntarlo. Un saludo. Entonces, eso era lo que les quería mostrar del video que tiene que ver a nivel genérico con la parte de los componentes electrónicos, mirado como de una forma más didáctica, perdón, y acercándonos un poco más a la realidad de la electrónica por dentro, ¿cierto? Entonces, nos queda aquí más o menos media hora. Aquí hay otro video que si quieren ustedes lo pueden mirar en detalle, pero a mí me interesa generalizar de todos estos componentes y entonces a continuación lo que quiero es como acercarlos un poco más a la parte física, real, en vivo y en directo. Yo tengo acá, entonces permíteme, yo voy a dejar de compartir el plataforma y les voy a ir mostrando uno por uno los componentes. Yo quiero que me digan si ven este componente que les estoy mostrando acá. Sí, bro. ¿Ustedes lo ven? Esto es una bobina. De las que usaban los radios antes. Exactamente, se usaba mucho antiguamente, sirven como bobinas tipo filtro o bobinas tipo trampa, como los llama uno en electrónica, para filtrar ciertas señales. Cuando uno dice filtrar es dejar pasar de acuerdo a la frecuencia que está sintonizado con un condensador para dejar pasar cierta frecuencia o no dejarla pasar. Aquí tengo un transformador pequeño, ¿cierto? Que se puede usar en las pequeñas fuentes o en electrónica también se puede usar. No sé si lo pueden detallar ahí bien. Sí, profe. Un transformador. Aquí traje otro más pequeño que se usaba en los pequeños radios pequeñitos o en electrónica en ciertas aplicaciones como lo vemos ahí en la fuente. Otro transformador mucho más pequeñito. ¿Sí lo alcanzan a ver? Levántalo otro poco, profe. ¿Ahí? Sí, profe, ahí. Perfecto. Ese es otro transformadorcito pequeño en electrónica. Me voy a ir yendo por las partes. Voy a mostrarles un reóstato o resistencia variable. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Sí, profe. Miren que yo Ahora sí. tengo aquí un dial, digámoslo así, lo que nosotros llamamos el dial. O sea, para poder modificar el valor de la resistencia entre estos tres
pines. O sea, entre pines extremos es el valor real de la resistencia y con el de la mitad voy haciendo la variación, digámoslo así. Entonces, esto es lo que yo llamo resistencia variable o reóstato. Hay de dos tipos, de tipo lineal y de tipo logarítmico. Entonces, Digamos, eso para un LED, subirle en la intensidad, para un LED. podría ser en un LED, por ejemplo, colocándolo o para los equipos de audio, de sonido, para Bajarle el subir o bajar el volumen. O también podría servir para hacer sintonización de circuitos, como lo vamos a ver en el proyecto final, que podríamos usarlo, por ejemplo, como resistencia variable para variar las frecuencias de oscilación de un circuito integrado. ¿Sí? Para todo eso puede servir. Cambiar también los niveles de corriente a nivel interno, transistorizado de circuitería, o para aumentar valores de tensión o reducir valores de tensión también. Tengo también aquí el famoso relevo que les había mostrado ahí. No sé si lo alcanzan a ver bien. Un relé. Un relé o relevo. Relé es un término en inglés que quiere decir relay, con y de yuca, Y. Relay es un relevo. Un relevo es como, la palabra castiza en español sería como un relevador o recortador. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la polarización en una bobina, él abre o cierra pines de contacto para abrir o cerrar circuitos. Entonces, un relé es un relevador o recortador, digámoslo así. Sería como la palabra castiza para usar ahí. Voy a mostrarles también el condensador cerámico que le habíamos visto allá. Perdón. No sé si lo alcanzan a ver bien. Sí, pero es como una lentejita. Profe, La lentejita. Esa es la famosa una lentejita lenteja. con paticas. Exactamente, una lentejita. Sí, así le dicen muchos técnicos. Ve, necesito una lentejita de 100 picofaradios. Necesito una lentejita de 4.7 picofaradios, etcétera. Vamos a mostrar, por ejemplo, el condensador electrolítico. Es que ahorita les voy a hacer las medidas. Esa es la parte de la práctica. Este es un condensador electrolítico, una canequita, como ustedes pueden ver ahí. Pequeñito, ¿cierto? Ese, voy a mostrarles otro más grande. Se los voy a girar a ver si ustedes lo alcanzan a ver girado. Ahí lo estoy girando. No sé si alcanzan a ver las franjas. Y hay una franja como blanca, que esa sería como la polaridad negativa, en este caso. Quiere decir que la otra pata, que probablemente la pata de la cual yo lo estoy sosteniendo, es la pata positiva. Ahorita les enseño cómo medir estos artefactos, o con el instrumento indicado para marcar su valor, o simplemente para tantearlo si está en corto o está abierto. Ahorita vamos a los diodos. Aquí tenemos un diodo de silicio, como el que veíamos allá. No sé si lo alcanzan a detallar bien. Sí, profe. Que también Entonces, tiene una rayita. esa rayita blanca es lo que denomina Negativo. uno el cátodo. Cátodo en electrónica asimila uno con el pin negativo. Y Cátodo el es ánodo. negativo. Y la parte o la franja negra sería el positivo, el ánodo. Ojo con eso. La parte rayadita al final es el cátodo, negativo. Y la parte oscura negra sería el ánodo, positivo. Y tenemos también, ojo, que hay dos tipos, hay mucho tipo de diodos, pero yo les voy a destacar como lo más importante. Este es un diodo de germanio, no sé si lo alcanzan a detallar bien, que es como cristalino. ¿Sí lo alcanzan a detallar? Sí, profe. Más o menos, profe. No sé, ahí no sé si lo tengo que acercar más o alejar más. Como rojito. Sí, ese. Sí, ahí tiene como una franjita. Eso, La igual. mitad, sí. La franjita quiere decir que es el lado del cátodo, la otra es el ánodo. Este es un diodo de germanio, es como un cristalito, o sea, es como un pequeño tubito chiquitico al vacío, digámoslo así. Entonces, esto se usa mucho para manejar señales radioeléctricas, o sea, frecuencias, digámoslo así. Pero ojo, también hay diodos de estos que se llaman diodos Zener, que se usan para regulación de voltaje, para estabilizar el voltaje en los circuitos electrónicos a muy bajas corrientes. O sea que los diodos de germanio se pueden usar como diodos de polarización, como diodos Zener para estabilizar voltaje o para manejar señales. Aquí tengo no sé si lo alcanzan a ver, un transistor, mírelo. Aquí está, no sé si lo alcanzan a
detallar profe. algo ahí. Las tres paticas. Entonces, estos que son pequeñitos, como de media lunita, siempre y sin error a equivocarse, físicamente sí es un transistor. ¿Ya? Y es transistor porque viene con tres paticas. Ahorita les enseño también cómo se prueban. Y finalmente, las famosas resistencias de carbón, que sería la parte de la práctica del taller. Aquí tengo una resistencia de carbón, no sé si la alcanzan a detallar ahí con las franjas de colores. ¿Sí la alcanzan a detallar? Sí, Pero profe. no se ve bien los colores, profe. No sé si acercándola ahí un poco más. Café, Profe, que esa le llamaban, ¿cómo es? Resist- Amavera, No, Amavera, Necarona, para identificar los colores, para no pero aprendérselos por los ahorita les colores. enseño, ahorita café, les enseño. café naranja, no se ve, profe. Sí, este sería café naranja y el otro está como borroso, ¿cierto? Bueno, Amarillo, creo. Y ¿cómo decía? miren esta otra. Esa es como de 220. Sí, esta es como rojo, rojo, gris, rojo, rojo, gris, rojo, rojo. Entonces, vamos Ah, a 2.8. aprender a manejar eso. Quiero mostrarles otra que se ve más detallados los colores porque es mucho más grande, ¿no? ¿La alcanzan a ver? Sí, profe, esa ya es mejor. Bueno, ok. Entonces, ¿en qué consiste la práctica en este momento? Que ustedes aprendan cómo a determinar valores y demás. Les voy a mostrar un condensador electrolítico, el grandecito, este que les había mostrado, el de canequita negrita más grande. Vamos a ver si alcanzamos a ver aquí el valor. Yo se los voy a poner ahí, no sé si ustedes alcancen a ver el valor. 8 o 6, 870 y algo. No, 470, miren a ver si alcanzan a ver el valor. Ah, sí, sí. Sí, 470. profe. 470 microfaradios. ¿Sí? Entonces, mire que tienen una U, que es la letra griega mu, y una F. Mu quiere decir microfaradios, o sea, millonésimas de faradio. Entonces, este es de 470 microfaradios. Entonces, ¿qué voy a hacer? En placa dice que es de 470 microfaradios. Entonces voy a prender el tester, el FLUC, que mide capacitancia, lo pongo en la opción de capacitancia y me voy a ir a mostrar, y yo les voy a mostrar ahí en pantalla lo que muestra. Pongo en un terminal negativo con negativo y positivo con positivo, a ver qué me da. Permítanme un momentico. Tengo que como que unir bien las puntas. Permítanme un momentico. Ay, perdón, fue que puse el instrumento donde no era. Me equivoqué de escala, perdón. Con razón no me medía nada. Ahí me está mostrando descarga. Entonces, para que me muestre la carga, me toca invertir la polaridad de los terminales y ya mismo voy a mostrarles rápidamente cuánto marca. Para mostrarles ahí en el instrumento cuánto marca. Ahí va subiendo escala y me marca 513. Permítanme un momentico a ver si soy capaz de mostrarles. Permítanme un momentico. Miremos ahí en el instrumento a ver cuánto alcanzan a ver. Se subió a 5002. O sea, aquí quiere decir que está marcando un rango entre 400 y pico y 500 microfaradios. O sea, los condensadores electrolíticos manejan también una tolerancia. Este dijo que era de 470. Si manejamos una tolerancia del 10%, puede subir ese valor un 10% o bajar un 10%. Entonces, Más o menos. 470 más 40 microfaradios, ¿cuánto da? Da como 510 microfaradios, ¿cierto? O sea que él está más o menos dentro del límite de los valores. Ahorita vamos a coger uno de estos de una lentejita, y vamos a ver el valor que tiene en placa. En placa tiene un valor que dice 104, no sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí, 104. Ese también tiene tolerancia. Sí, claro. Entonces, vamos a ver cuánto me marca en capacitancia. 104, me parece que es de 100 picofaradios, vamos a ver, o nanofaradios, perdón. Me está dando 170 nanofaradios. Permítanme, yo les muestro en escala ahí el instrumento directamente. Es que me queda a veces difícil como coger con un instrumento
de un lado una cosa y bueno. No sé cuánto alcanzan a ver ustedes ahí. 247. Exacto. Entonces, este tiene ese valor que es el 104 de 247, pero nanofaradios. Una cosa en equivalencias. Se me había olvidado mostrarles por magnitud de lo que significa nano, pico y micro. Micro ya les había dicho que es millonésima parte, ¿cierto? Nano quiere decir que es 1000 millonésima parte. O sea, 1 por 10 a la menos 9 nanofaradios. Y picofaradios, todo con letra minúscula al principio. Nano, N minúscula. Pico, P minúscula, ¿cierto? Entonces, nanofaradios son miles de millonésimas. Y picofaradios son billonésimas. 1 por 10 a la menos 12. Entonces, cuando un valor de estos elementos me dan picofaradios, quiere decir que son billonésimas partes de un microfaradio. Cuando está en NF, N minúscula quiere decir que es nanofaradios, o sea, 1000 millonésimas partes de faradio. Voy a hacer aquí la prueba ahora con un diodo LED, ¿sí? Aquí tengo un diodo LED de potencia. No sé si lo pueden alcanzar a ver, que es bastante grandecito, ¿cierto? Sí, profe. Lo alcanzan a detallar, ¿cierto? Esta canequita o este ovaladito es un diodo LED de potencia. Este creo que es como de 1.5 o 2 vatios. Que con estos, con varios de estos, uno puede hacer lámparas LED. Porque iluminan bastante. Entonces yo voy a poner un terminal. No sé si ustedes alcanzan a escuchar ahí un zumbido. Entonces, mire, ¿cómo se prueban esto con el tester en ohmios? Usted pone el tester o el probador en ohmios y pone en un terminal negativo un pin. Bueno, y en el otro terminal, el otro pin. No sé si ustedes alcanzan, no sé si alcanzan a ver alguna luminosidad de ahí. ¿Sí? ¿Lo alcanzan Sí, a ver? ¿Qué quiere sí, decir? señor. Que está polarizado directamente. O sea, que el rojo, que es el positivo, está al ánodo y el negativo, que es el negro, está al cátodo. Ahí enciende el LED. Porque el Más que instrumento, todo, todos los instrumentos de medida tienen una pila interna, ¿sí? Y por eso es que uno prueba los diodos. Y digamos que esa sería la forma de probar un diodo con un tester, o sea, con un multímetro, poniéndolo en la escala que dice zumbador miren, mejor dicho, aquí abajo miren donde aparece la escala, que es como el triangulito horizontal con las flechitas, ¿cierto? Eso es la opción de zumbador o prueba de diodos. Entonces, si pongo el positivo contra el ánodo del diodo y el negativo, que es el negro, al cátodo, normalmente ese diodo LED se debe encender. Bueno, igual por ahorita. las prácticas también se diferencia muchas veces, que una es más larga que la otra. Exactamente, o internamente en el cristalito uno ve que una es más alargada que la otra, entonces uno ya sabe ahí cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Sí, señor. Bueno, pero por ejemplo en este diodo de silicio, pues simplemente uno pone el negro en el positivo y el cátodo, que es el blanquito, al negativo, ¿cierto? Y iremos a ver qué nos marca. Ahí no nos marca nada, y el contrario. Es que está como aislado los pines, perdón. Entonces, eso sería la forma como de probar los elementos como tal. Habría que rasparle las puntas porque no me está dando buen contacto. Permítame, yo miro aquí en la polaridad, en este diodo de germanio. Ya sé por qué no me marca nada, porque hay que subir el valor de la resistencia probablemente para poderlo medir bien. Bueno, listo. Y vamos a mirar aquí también este otro condensador. Este condensador, que es como de parafina o de papel, no sé si lo alcanzan a ver, que es bastante grande, ¿cierto? Sí, profe. Y tiene una numeración ahí. Entonces voy a tratar también de medir este condensador. Permítame un momentico. Estoy sudando porque es que tengo la lámpara aquí al lado y esto genera demasiado calor. Este me marcó 319 nanofaradios. Permítame, yo les voy a mostrar en el instrumento
lo que me está mostrando. Permítame un momento. ¿Cuánto alcanzan a ver ustedes ahí en pantalla? Profe, súbale un poquito. 318. 318.9. Ese es 318N, muestra ahí en la escala que dice N minúscula F, o sea que se marca en nanofaradios, y está marcado en placa 334K, o sea que ese 334K es el valor, porque mire que nos dio 300 y pico, ¿cierto? Y el K sería para, en este caso, por la nomenclatura de este condensador, sería nanofaradios. Bueno. Y finalmente, las resistencias. Entonces voy a coger unas 2 o 3 resistencias que se definan bien los colores, que ustedes los puedan ver, para ver cuál es el valor de ellas. Entonces, permítame, lo voy a pasar a ohmios. Y esta resistencia marcó 7.9. Probablemente esta es una resistencia. Esta, yo no sé si ustedes alcanzan a ver las franjas, dice café sería igual a 1, 0 igual a nada y 0 el multiplicador. Entonces sería una resistencia probablemente de 10 ohmios. Voy a poner el instrumento, a ver cuánto me marca y miren lo que me está mostrando. No sé si ustedes alcanzan a ver ahí el valor, 7.8, ¿cierto? Sí, profe, 7.9. Exacto. Voy a coger el otro instrumento como por comparar, ¿cierto? El otro instrumento. Permítame un momentico. Lo que pasa es que este instrumento una vez casi me lo queman y me tocó revisarlo y quedó con un problema de imprecisión a nivel bajo de resistencia. Pero vamos a ver este otro a ver si me marca mejor. Prestar uno instrumentos de medida, libros y discos es como prestar los calzoncillos. Entonces, permítame un momentico. Este que era de 10. A ver cuánto me da. Ah, mírenlo, sí señores. Este sí me dio 10. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Sí, ¿Lo Sí, ven? profe, Sí, profe. 9. Ahí está, 10, es de 10 ohmios. Entonces mire que esta en la parte de medidas bajas es mucho más preciso. ¿Qué me falta por mostrarles? Me falta por mostrarles, para poder ir al descanso y antes de la práctica mostrarles y hacerles una inducción de las resistencias por franjas, por colores. Aquí tengo un transistor. Recuerda que en un video que les mostré la semana pasada, creo que fue la semana pasada, había el españolete decía que HFE no sabía que para qué era eso, ¿cierto? En electrónica se usa mucho esta indicación que muestra aquí HFE, no sé si la alcanzan a ver en este instrumento que dice HFE. HFE quiere Sí, decir profe. ganancia para los transistores. Resulta que yo les había dicho por definición que los elementos activos pueden ser transistores, diodos, circuitos integrados. ¿Por qué? Porque manejan un nivel de excitación o amplificación o manejo de ganancias de señal. Entonces, este instrumento, parada el selector, donde dice HFE, y aquí a su derecha donde está el zócalo circular azul, ahí es donde uno mete los transistores para probarlos y saber si son NPN o PNP. Resulta que hay 2 tipos de transistores en el estándar. Tipo NPN, que es monojuntura NP-PN, o PNP, al revés. Entonces se polarizan unos de forma directa o de forma inversa. El N quiere decir negativo, el P es positivo y así. Entonces hay NPN y hay PNP. Entonces yo voy a introducir este transistor permítame un momentico. Yo voy a introducir este transistor en el zócalo para mirar cuál es emisor, colector y si es NPN o PNP. Permítame un momentico. Yo lo volteo. Toca buscarle como el lado. Y luego les mostraré la indicación. Aquí rápidamente, permítame un momentico. Parece que este no es PNP, sino parece que fuera NPN. Vamos a ver. Y hay otra forma más sencilla de introducir este transistor. Permítame un momentico. Yo lo volteo. Toca buscarle como el lado. Y luego les mostraré la indicación. Aquí rápidamente, permítame un momentico. Parece que este no es PNP, sino parece que fuera NPN. Vamos a ver.
de probarla inclusive, que es... Ahí ya parece que me fuera a dar. Sí, señores, ya la tengo. Este es un transistor NPN. Y aquí les voy a mostrar el factor de ganancia. Es que ahí se me mueve y de pronto... Ustedes me dicen si lo ven en un valor ahí, un valor determinado. El 1, bro. No, no. Uno. El 1. ¿Sigue el 1? Es Cinco. que no sé Nosotros cómo... son- Permítame un momentico a ver si yo aleatoriamente soy capaz de... Porque ya lo tengo. Ah, sí. Es que fluctúa. Fluctúa. No sé, yo lo muevo ahí y ustedes me dicen si alcanzan a ver algún valor ahí. Es el contacto, bro, es el contacto. Sí, es el contacto, el puro contacto. Ese contacto, si yo lo hago adecuadamente, lo que pasa es que Sí. así como estoy hacia ustedes, no soy Es capaz de incómodo. dejarlo fijo. Y eso me va a mostrar un valor. Ese es el factor de ganancia del transistor, que se verifica con las características. Como ustedes alcanzan a ver, aquí hay un semicírculo al lado izquierdo y un semicírculo al lado derecho. Al semicírculo del lado donde está el transistor, quiere decir que es un transistor NPN. Y al lado derecho sería un transistor PNP. Entonces uno lo que hace es tantear de cuál lado es y que le muestre el valor de la ganancia. En realidad uno ¿qué haría? Uno lo que haría es confrontarlo con las características, que es lo que llama uno en el argot técnico con el datasheet, o sea, con las características del elemento, que lo busca uno por internet o de acuerdo a un manual de equivalencias en internet de esos componentes, y él sabría cuál es la ganancia que tiene. Si la ganancia está muy disparada, quiere decir que ese transistor puede tener fugas. Si está más o menos con una tolerancia relativa al valor que aparece en características por internet, quiere decir que está más o menos dentro del rango. Entonces, eso era lo que les quería mostrar así a grosso modo de cómo hacer las verificaciones de todos los elementos electrónicos. Pues obviamente hay muchos más, hay termistores, hay varactores, hay condensadores variables, hay optocopladores. O sea, es que en electrónica hay una cantidad de componentes impresionante, pero digamos que yo les traje una muestra pequeña de, digamos, elementos discretos o de tipo pasivo, como son las bobinas, condensadores, resistencias, y algunos pasivos, activos, como el transistor. Ah, bueno, y se me olvidó mostrarles este. Este es un circuito integrado, pero en realidad es una memoria E cuadrado PROM, ¿sí? Que usaba cuando trabajé tantos años en telecomunicaciones para hacer grabados, por ejemplo, de anuncios o de valores en determinados circuitos electrónicos para uno fijar como valores o referencias o condiciones para que ese circuito funcionara bien. Digamos que aquí es donde uno graba los programas EPROM a través de las memorias eléctricamente programables, ¿cierto? Para este caso, pero hay circuitos integrados que cumplen con generador de funciones, temporizadores, con puertas electrónicas, amplificadores de señal, convertidores análogos digitales, convertidores digitales análogos, amplificadores de onda sierra, amplificadores de ondas senoidales, detectores de señal, decodificadores, multiplexores de multiplexores. Es que la infinidad es una cosa impresionante a nivel electrónico, pero queríamos hacerles una muestra global general de todo lo que es los componentes electrónicos mirados como de un punto más cercano, más próximo a ustedes, para que tengan una aproximación más o menos de cómo se pueden probar aparentemente y distinguirlos, saber cuáles pueden ser sus funciones también como tal y sus valores, porque en la electrónica si un equipo se daña por determinado componente y usted tiene la oportunidad de repararlo o de cambiarlo, pues se va a esa parte, sabe de qué valor era, si es que no se fundió y se quemó y como se dice vulgarmente, se achicharró, se volvió negro. Entonces sabe el valor, entonces lo puede reemplazar por uno equivalente, que no necesariamente tiene que ser del mismo factor de forma. Cuando uno habla de factor de forma es de la apariencia física como tal, o sea, el tamaño y la forma, el aspecto físico. Y porque sucede mucho, por ejemplo, en la electrónica del día de hoy, que se usa mucho los detectores
película, los tipos SMD, superficial, en donde se le daña a uno el componente y si sabía el valor, pues si no tiene ese de película, de pronto lo puede reemplazar si por ejemplo es una resistencia por una de estas de resistencias de carbón de franjita, que por ejemplo esta es de medio vatio, de tolerancia de potencia de medio vatio, pero también hay unas más pequeñitas que son de cuarto de vatio, mucho más pequeñas, ¿cierto? O las de vatio, las que le mostré ahora, una resistencia de 1 vatio, mucho mayor. Hay de 2 vatios, hay resistencias de porcelana también, que son para alta disipación, de 5 vatios, de 10 vatios, de 50 vatios, de 100 vatios. O sea, ya todo depende de la función y de la especificación eléctrica que quiera manejar, qué valor de corriente, qué valor de voltaje, qué valor de resistencia quiere manejar y demás. Me falta otro detalle cuando hablemos de las bobinas y de los transformadores. Ya cuando uno habla de transformadores y bobinas, ya no habla de resistencia como tal, habla de otro parámetro que se llama inductancia. Y la inductancia se da en MOS. Entonces, es otro factor de medida que, pues, obviamente en el alcance de esta asignatura no lo tenemos para manejar, pero eso tiene que ver mucho más que todo con el manejo de corrientes alternas. Bueno, y lo mismo pasa con los transformadores. Los transformadores manejan es inductancias, que es un valor de medida en una combinación que hay, digámoslo así, como de resistencia y la bobina como tal, que tiene que ver como con el magnetismo. Entonces uno habla ahí es de inductancia. Eso era lo que les quería dar como inducción general de todo esto, los componentes electrónicos. Permítanme un momentico, yo me voy a la plataforma, les comparto, nos iríamos a un descanso de unos 10 o 12 minuticos y volveríamos para hacerles la inducción de todo lo de las resistencias para que puedan hacer la práctica del taller del día de hoy. Entonces, alcanzamos a ver este video que era un repaso de los componentes electrónicos. No alcanzamos a ver la literatura, pero digamos que por definición yo les monté un archivo que se llama componentes electrónicos, donde por factor de forma, por función, si son activos, si son pasivos, por marcas, por tecnología, por fabricantes, y todo le hablo de los diferentes componentes. La resistencia eléctrica, de las de tipo carbón, y los diodos y transistores. Y obviamente lo que son las compuertas lógicas y los circuitos integrados, perdón. Bueno, y me faltaría entonces hacerle la inducción para el taller del día de hoy. Para poder hacer ese taller, entonces tenemos que ver esa descripción de cómo son las resistencias eléctricas por franjas de colores en las películas, en las resistencias de película de carbón, para determinar antes de probarla, de verificarla como lo hicimos ahora, por las franjas de colores, saber que la primera franja que está más recostada, o sea, hacia un brazo axial, hacia uno de sus terminales conductores, es la primera cifra indicadora del valor, la siguiente cifra es el valor que aparece de esa cifra y la tercera de izquierda a derecha sería el factor multiplicador. Y cada franja de color tiene un valor correspondiente que le da esa indicación para poder determinar el valor de la resistencia. Y por último, la cuarta franja que determinaría la tolerancia, que es esos valores que permiten de que esa resistencia pueda aumentarse en un porcentaje o disminuirse en un porcentaje en su valor. Si en la práctica uno ve que la franja de colores no corresponde con el valor que debe tener al medirla, quiere decir que está muy alterada por condiciones de temperatura o puede estar abierta o en cortocircuito, ¿cierto? Cortocircuito es que le marca a uno un valor cercano, muy próximo a cero, y que está abierta a un valor muy alto que se sale del valor estándar de su valor de resistencia. Entonces nos quedaría pendiente eso. Les ruego un favor que me dispensen ahí más o menos unos 12 minutos. Les volvería a salir, voy a cerrar la cámara y el micrófono y cuando regrese entonces les doy la inducción para que puedan hacer el taller del día de hoy. Entonces me disculpan ahí.
Bueno, estoy aquí de regreso. No sé si están por ahí atentos todos. Recuerden que ahorita cuando vayamos a empezar el taller, llamo a lista. Falta darle la inducción de la parte del manejo de las resistencias. Como por cuestiones de tiempo no pude mostrarles todos los archivos que están ahí montados en plataforma, por lo menos voy a hacer la introducción del manejo de la parte de las resistencias de película de carbón. Entonces, permítanme un momentico. Lo que llamé ahí resistencias, codificación de colores. Voy a abrir el archivo y se los comparto aquí por la videoconferencia. Permítanme un momento. Ahí lo tenemos. Espero que lo estén visualizando todos. Esta tabla... No, profe, no se está viendo la pantalla. ¿No? Pero lo tengo compartido. Permítame otra vez. Ya, profe. Ay, perdón. No, perdón. Es que como me Ya dijeron había que no, aparecido y entonces... se quitó. Bueno, sí, perdón un momentico. Ahí. Ahí nuevamente, profe, listo. bueno, ahí la estoy compartiendo. Entonces miren el código de colores para resistencias con 4 bandas, pero este archivo no solo sirve para resistencias, sino también para inductores y condensadores, como se muestra en la página 2. ¿Por qué? Porque antiguamente había muchos equipos electrónicos que manejaban también bandas para los condensadores y para ciertos inductores. Pero la materia de hoy de esta práctica es centrarnos en los códigos de colores para resistencias de película de carbón con 4 bandas. Como les había dicho ahorita antes del descanso, la primera, contando de izquierda a derecha, porque esas bandas de colores se recuestan para un brazo de estos axial, digámoslo así, donde está uno de los conductores. Entonces, mirando del recostado, supongamos que están recostados para este lado izquierdo, entonces tendría la primera franja, que es esta de color azul, la segunda franja, que sería el rojo, y la tercera franja, que sería el verde. La cuarta franja normalmente es dorado o plateado. Dorado para una tolerancia del 5% y plateado para una tolerancia del 10%, pero puede ser igual otro color. Entonces, aquí está la descripción de cada valor de cada color. Si es negro, es el valor 0. Si es marrón o café, es el valor 1. Si es rojo, es el valor 2. Si es naranja, es el valor 3. Si es amarillo, es el valor 4. Si es verde, es el valor 5. Si es 6, es el valor 6. Perdón, si es azul, es el valor 6. Si es violeta o morado, es el valor 7. Si es gris, el valor 8. Y si es blanco, el valor 9. Y como les había dicho, miremos aquí en la tabla, tolerancia, si es dorado, como muestra acá, es tolerancia de más o menos el 5%, y si es plateado, una tolerancia más o menos del 10%. O sea, hacia arriba o hacia abajo, como ya les expliqué inclusive en las mediciones, cuando uno confronta el valor que está ahí marcado, sean números o por las franjas de acuerdo a la codificación que se maneje y la confrontación con el instrumento a ver si concuerda o no el valor. Entonces, este valor es azul 6, rojo 2, o sea que es 62, ¿cierto? Ahí vamos 62. Y la tercera franja de izquierda a derecha que sería el valor multiplicador, verde 5, o sea que sería 62 y 5 ¿qué? 5 ceros, o sea que este probablemente será una resistencia de ¿cuánto? 62. De 620,000. Ah, eso, perdón. Perdón, 6,200,000. Sí, porque son 5 ceros, porque el verde representa el valor multiplicador, ¿cierto? Entonces serían 6.2 megaohmios. 6.200.000. 6.2 megaohmios, ¿cierto? Señor. Ya les voy a dar unos links o unos enlaces para poder solucionar los ejercicios que les pueden ayudar todo esto a nivel práctico, por lo menos del punto de vista teórico. Entonces, voy a hacer lo siguiente.
Tengo aquí una resistencia, permítanme un momentico, fuera de las que les mostré ahora. Tengo una resistencia de franja verde, franja gris y franja roja. ¿De cuánto creen que sería el valor de resistencia? Sin contar todavía la tolerancia. 6.000. Verde, 5.000. 5.600. 5.600. Ya le voy a decir. No, 5.800. Ah, 5.800. Es verde, verde, café y rojo, perdón. Hago la corrección. Verde, café y rojo. Verde, café y rojo sería ¿de cuánto? 5.200. Profe. ¿Ah? ¿Café o marrón? Sí, café o marrón. 5.200. No, marrón es uno. 5.100. 5100. Exactamente. Sería de 5100 ohmios. Aquí la tengo, les voy a mostrar, permítame que voy a dejar de compartirles y les voy a mostrar acá. Y les voy a mostrar la resistencia. No sé si la alcanzan a ver bien. Las franjas de colores. Dígame si subo o bajo más o acerco o alejo más. Verde. Sí, marrón, profe, ahí se ve. verde, marrón y rojo. Entonces, voy a coger el tester, el instrumento, y lo voy a mostrar acá. ¿Cuánto muestra el instrumento? 5.18. Kiloohmios. Porque tengo la escala en 20K. O sea que me está marcando 5.18 kiloohmios, o sea, 5180 ohmios. O sea que está dentro de la... Ah, bueno, y falta la tolerancia. La tolerancia de esta resistencia es color dorado, o sea que tiene una tolerancia del 5%. 5%, 5% hacia arriba o 5% hacia abajo. Entonces, si ustedes se bajan, perdón, les vuelvo a compartir el cuadro. El cuadro es pues muy útil. Les puede servir para el taller. Este cuadro o unos links que les voy a compartir de acuerdo al taller para que lo solucionen. Entonces, le puede servir este cuadro que lo tomen como referencia para hacer todos los ejercicios o vamos a meternos directamente al taller. Entonces, permítame un momentico, me meto al taller y antes ya de que empiecen a trabajar en el taller, entonces empezaría a llamar a lista. Un momentico. Taller 5, se los voy a compartir. En realidad no es tan complicado, pero sí hay que poner atención. Taller 5. De acuerdo a los conceptos estudiados sobre las resistencias de carbón, desarrollar lo siguiente. Primero, hallar los valores de la resistencia según los siguientes colores. Entonces, el numeral 1.1, marrón, negro, oro. Ojo, marrón, negro, oro. Tolerancia, rojo. El otro, marrón, negro, negro, tolerancia, oro. O sea, dorado. Tercero, franja verde, azul, naranja, tolerancia, oro. 4, amarillo, violeta, verde, tolerancia, oro o dorado, pues. Y el quinto, marrón, negro, rojo, tolerancia, oro. Ese es para el primer caso, que es, dando las franjas de colores, decir qué valor es la resistencia. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es indicar el color correspondiente por cada franja de color. Debe indicar el color que corresponda para la franja 1 de toda la izquierda, la segunda franja de izquierda a derecha, la tercera franja de izquierda a derecha, que es la que indica el multiplicador, y la última franja que es al otro extremo y aparece como sola, que es la de la tolerancia, ¿cierto? Entonces, aquí es, con los valores dados, en el primer caso, resistencia de 2 ohmios, ¿cuáles son las franjas de colores que le corresponden para esa resistencia de 2 ohmios con una tolerancia del 2%? El otro caso, una resistencia de 20 ohmios con una tolerancia del 5%. El tercer caso, una resistencia de 330 ohmios con una tolerancia del 10%.
La cuarta, una resistencia de 47 ohmios con una tolerancia del 5%. Y quinta, una resistencia de 27K ohmios, o sea, 27.000 ohmios, con una tolerancia del 5%. Ese es el taller del día de hoy. Entonces, les voy a compartir, permítanme un momentico, unos enlaces que les pueden servir para encontrar los diferentes valores de resistencia, que es como unas ayudas didácticas que ustedes pueden encontrar, porque hay algunos de esos puntos que lo ponen a uno, hay 2 o 3 punticos de esos, no recuerdo si del primer punto o del segundo, que lo ponen a uno como a medio dudar de qué es lo que debe colocar, ¿cierto? Entonces, permítanme un momentico, yo busquen los enlaces y ya se los comparto directamente aquí por el WhatsApp para que ustedes los tengan presentes. Ah, perdón, no están aquí, están es directamente sobre el taller ahora que recuerdo. Permítanme un momentico, taller 5. Taller 5, sí, correcto. Les voy a compartir primero por el WhatsApp como ayuda didáctica. Permítanme un momentico. Esto. Entonces, en este, ¿qué es lo que digo? Simuladores online. Este enlace, encontrar los colores para los valores indicados. Sí, pero colocando los colores para validar los valores. O sea, funciona muy bien, pero colocándole primero los colores para validar los valores. No maneja todas las tolerancias. Y les voy a compartir este otro enlace. Permítanme un momento. Que lo denominé súper bueno, porque es como mucho más completo, como más diciente que el anterior. Prueben a ver, les recomiendo este segundo. Este enlace es súper bueno para las comprobaciones, para comprobar los valores colocando los colores. Entonces, jueguen con esos dos, a ver cómo les sirve, cómo se defienden. Y permítanme un momentico que todavía como... ya se los acabé de compartir. Y para que puedan empezar el taller. Entonces, pueden empezar a trabajar por grupos y yo los voy llamando a lista para cumplir con el requisito que debemos Profe, contemplar. Dígame. ya acabé. ¿Ya lo hizo? Sí, señor. Santiago. Pues si quiere y está seguro que está bien, o tiene cómo comprobarlos y subirlos, perfecto. Pero, si tiene dudas, es mejor que las confronte aquí internamente y yo le valido si están buenas, si están malas, todo esto. Le puedo enviar la fotico ya. Sí, Eso, claro. eso se sube A la plataforma. con el nombre de los tres del grupo, ¿cierto, profe? ¿Cómo? En grupo. Sí, claro, claro. Pero es mejor que lo comparta, por favor, con sus compañeros. Sí, O sea, que claro, eso no se quede así, ¿no? No, Sino de claro, una profe. vez aquí directamente para que lo comparta con sus compañeros. Claro, profe. Bueno, un momentico. Ya le va a enviar entonces la fotico. Bueno, un momentico, yo... Profe, una pregunta. Dígame. Cuando el valor de la banda es negro, ¿se incluye ese cero también o se omite? Como el segundo valor, sí, Sí. se coloca ese valor, ¿cierto? Pero como factor multiplicador, no. Ok, listo. Regresamos. Y si ese color negro está en la primera banda, también se omite ese cero. Pues obviamente no vale un cero a la izquierda, no vale nada. Pues para eso hay que hacer precisamente como practicar y mirar a ver cómo funciona, ¿cierto? Entonces ahí le dejo la inquietud por ahora para no incurrir en algún error que por decirle es así o es así, ¿cierto? Un momentico yo, permítanme un momentico yo para poder llamar a lista. Profe, otra pregunta. Dígame. ¿El color oro es el mismo amarillo? No, oro es dorado. Oro es dorado. Oro es dorado. Sí, oro es dorado para que lo tengan presente. Bueno, voy a llamar a lista. Me disculpan ahí por la demora.
Ya hay alguien que se disculpó porque me dijo que no podía asistir hoy. Cristian Uribe, listo. Permítanme un momentico, que es que esta plataforma a veces se pone relenta. Pueden ir trabajando ahí y yo los voy llamando a lista. Electrónica. Estamos a 21. Listo, bueno. Erika, Presente, profe. gracias. Camilo Bernal, Presente, profe. gracias. Santiago Uritica, Presente, profe. muy bien, gracias. Juan Felipe Cárdenas, Presente, profe. Juan Diego Carmona, Presente, profe. muy bien. David Escamilla, Presente, profe. gracias. Steven Gómez, Presente, profe. Steven Herrera, Presente, profe. gracias. Este es el grupo de los de Steven. Steven Holguín, Presente, profe. Sebastián López. Sebastián López. Sebastián. Presente, profe. Ah, bueno, gracias. Hugo Fernando. Presente, profe. Gracias. Luis David Montes. Profe, presente. Gracias. Juan José Quintero. Presente, profe. Gracias. Johan Sebastián. Presente, profe. Gracias. Mildred. Presente, profe. Oscar David. Presente, profe. Gracias. Jefferson David. Presente, profe. Este es el grupo de los David y de los Steven. Leonela. Leonela. Leonela no me contesta. Bueno. Julián David Toro. Julián David. Profe, en el chat respondió Julián David. Permítame un momentico. Miremos. Julián David. Ah, listo. Discúlpeme, Julián, que no alcancé a escuchar la campanita. Johanna, que es Samantha, ahora, que discúlpeme que no la había reconocido ahora, entonces. Samantha. Profe, ya estaba ahí trabajando, creo que se desconectó. Que ella es del grupo mío y también se le fue la señal con... Sí, ella yo me di cuenta al principio que estaba ahí, no pasa nada. Y Cristian David Uribe, Cristian sí se disculpó conmigo, me dijo que tenía un problema laboral y que no podía asistir. Solamente me falta de todos los que están en la lista, Leonela. Leonela, no veo a Leonela por aquí por ningún lado. Y estoy verificando aquí en los participantes y no la veo por ningún lado. Leonela. Ok. Leonela. ¿Listo? Entonces, podemos continuar ahí con el taller. Yo voy a estar muy pendiente aquí de las consultas que me hagan por el interno. Y mientras tanto voy subiendo también lo de la grabación de la tutoría. Desde ya voy a terminar de hacer la grabación, suspenderla. Ya hicimos la parte básica del